Bienvenidos. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro webinar del Instituto Nacional de Perinatología. A nombre de nuestro director general, les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy es un gusto, un honor, un placer conducir este webinar que se sale de los temas habituales que manejamos en nuestro programa académico. El día de hoy vamos a presentar un libro de forma muy orgullosa, desarrollado, escrito, editado a partir de 4 grandes personalidades en el Instituto Nacional de Perinatología. Como ya todos ustedes debieron de haberlo visto en nuestros medios de contacto y en nuestras publicaciones en redes sociales, se trata del libro Emociones y Reproducción, Aspectos Psicodinámicos. Es un libro que pretende ofrecer las claves para comprender algunas de las crisis que pueden surgir a lo largo de la vida reproductiva del ser humano. Y cabe decir que es un libro que te atrapa en cuanto empiezas su lectura. Tiene un trato que, a pesar de tener conceptos profundos desarrollados a través de las investigaciones del área de experiencia que han desarrollado sus 4 autores, es un libro que es muy digerible, que es entretenidísimo de leer y desde que empieza el capítulo aumenta la avidez por continuar con la lectura. El día de hoy nos va a presentar el libro sus autores, que nos van a platicar un poco de cada uno de sus capítulos. Tenemos a la doctora Claudia Sánchez Bravo. Ella es doctora en psicología, es especialista en psicoterapia de grupos. Me dieron la diapositiva de Evangelina. Necesito la de Claudia Sánchez Bravo, por favor. Bueno, les platico que la doctora Claudia Sánchez Bravo es doctora en psicología. Ella es especialista en psicoterapia de grupos y psicología clínica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora, psicóloga y psicoterapeuta en el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Es académica en el Departamento de Psicología por parte de la Universidad Iberoamericana. Es investigadora en ciencias médicas. Es investigadora nacional nivel 1 en el SNI. También como segundo autor, aparece el doctor Armando Córdoba Barrios. Él es doctor en psicología y maestría con la especialidad en psicoterapia por parte de la Universidad Iberoamericana. Él es investigador en ciencias médicas y programa para el desarrollo de la sensibilidad materna mediante intervención en la interacción madre-bebé y psicoterapia con gestantes en el Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. La doctora Cecilia Mota González es doctora en psicología por parte de la Universidad de Baja California, con una maestría en psicología general experimental por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Perinatología y su línea de investigación son los procesos de duelo en la pérdida y duelo perinatal. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y académica de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la doctora Evangelina Aldana, ahora sí, la doctora Evangelina Aldana Calva, ella tiene un doctorado en psicología por parte de la Universidad de Baja California, una maestría en psicología general experimental con énfasis en salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es psicóloga clínica aquí en el Instituto Nacional de Perinatología y su línea de investigación es mujeres en etapa de climaterio. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar pie a los autores de este interesantísimo libro,
Miren qué interesante. El primer capítulo inicia, no hay cosa más dañina en la vida de una persona que el no poder distinguir entre el amor y el desamor y actuar en consecuencia. Doctora Claudia Sánchez Bravo, autora del capítulo Psicodinamia de la pareja disfuncional. Claudia, muchas gracias por estar en el webinar presentando este interesantísimo libro. Yo quisiera que iniciaras platicándonos por qué empezó a interesarte este tema de psicodinamia de pareja, cómo fue tu acercamiento y un poco lo que plasmaste en el libro. Muchas gracias, Claudia. Sí, gracias, Salvador. Pues me siento muy contenta y honrada de estar en este webinar pues, que está en nuestro instituto, nuestro querido instituto, donde hemos trabajado a lo largo de muchos años en el servicio de psicología y hemos atendido a todas las pacientes que paralelamente a su problema reproductivo presentan problemas psicológicos. Yo me interesé por los problemas de pareja porque llegaban al servicio muchas mujeres que referían como problema principal en su vida los problemas de pareja. Entonces se empezó a citar a la pareja y yo me empecé a interesar en la importancia que tiene la relación de pareja en la vida de las personas. Y fue ahí donde ya se construyó un programa donde a través de la observación clínica se hace investigación y de ahí hay elementos, productos de la investigación que nos hace tener intervenciones con una mayor especificidad para no darle la misma medicina a todos los pacientes. Cada paciente es diferente y la problemática de pareja pues es un estudio apasionante. ¿Por qué? Ya voy a entrar al tema de mi capítulo. La relación de pareja es una relación que tiene mucha importancia en la vida de las personas. Con todos los cambios que ha habido sociales, políticos, pues ahora hay parejas que son diferentes al modelo tradicional. ¿Sí? Ahora hay una apertura y cada persona tiene muchas opciones para elegir el tipo de pareja que quiere. Sin embargo, en el contexto de nuestro instituto, pues las parejas que nos llegan son parejas que tienen problemas con la reproducción, que no pueden tener hijos o que han perdido hijos y que tienen además problemática en mi caso de pareja y por eso son enviadas al servicio de psicología. Yo les puedo decir lo que he trabajado con las parejas y es un trabajo apasionante. ¿Por qué? Porque cada pareja representa un universo donde confluyen múltiples factores. Es la relación de vida donde más factores confluyen. ¿Por qué? ¿Qué confluye? Confluye una historia de vida, problemas que se tuvieron en el pasado, problemas en su desarrollo durante la adolescencia, problemas anteriores con otras parejas, confluyen los problemas propios de la interacción, pero también confluyen problemas con mi mundo interno, con mis necesidades, muchas veces con mis carencias afectivas que traigo arrastrando desde la infancia. Entonces, la pareja, el construir una pareja es un reto enorme. ¿Por qué? Porque todos estos factores van a influir en que mi pareja sea satisfactoria o sea insatisfactoria. Yo les puedo decir que a lo largo de mi trabajo con las parejas he encontrado que el tener una vida de pareja insatisfactoria es algo sumamente desgastante y que provoca mucho sufrimiento en las personas. Vamos a diferenciar primero qué es una pareja funcional de una pareja disfuncional. Todas las parejas se enfrentan problemas, no hay pareja que no los enfrente. El construir una vida nueva con otra persona no es fácil, por eso enfrentan problemas. ¿Cómo voy a hacer la diferencia yo entre una pareja que logra funcionar y otra que no? La que funciona es porque son aquellas parejas que han logrado resolver sus problemas. Tienen una crisis y logran resolver el problema. Identifican qué sucede y resuelven juntos el problema. Esa es la diferencia. La pareja disfuncional tiene una característica. Los problemas no los pueden resolver o no han podido resolverlos, sino que los complican por su estado psíquico,
por todo el bagaje que traen ellos, complican los problemas. A modo de que eso ya no es una crisis de pareja, se convierte en una forma de vida. Su forma de vida es una problemática cotidiana. Y no hay cosa más desgastante para una persona que el tener esa problemática diaria. La pareja disfuncional tiene esta característica, entonces su vida se convierte, digámoslo así, en un infierno. Diario hay discusiones, diario hay pleitos que tienen características específicas en cada una, pero que tienen ese denominador común. Tal parece que toda su insatisfacción se la adjudican al otro. Y entonces aquello se convierte en una guerra. Y una guerra en pareja es una guerra donde ninguno de los dos va a ganar. Los dos van a perder. Y tiene otra característica especial. Cuando estas parejas disfuncionales, por esta misma guerra que se establece entre ellos, es muy difícil que se separen, que logren poner un punto final a su relación y cambiar de vida. Es algo que les cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, las parejas que nos llegan a nosotros, pues muchas de ellas salen adelante con un proceso de psicoterapia y logran funcionalizar su relación. ¿Qué es lo que pasa? Ellos llegan con una gran confusión. No saben si el problema es del otro, si el problema es mío, si el problema tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con mi presente, o si tiene que ver con mis vacíos internos. Entonces, todo esto es lo que se va a trabajar con ellos en un proceso psicoterapéutico, que es lo que nosotros hacemos en el servicio de psicología del instituto. ¿Qué es lo que hemos visto como primer conflicto en la pareja, que es, digamos, repetido? Yo les voy a hablar de los factores que se repiten, que vemos frecuentemente en las parejas. El primero es la falta de autonomía. Cuando nos llegan estas parejas, han establecido una nueva forma de vida en el hecho, pero no en lo psicológico, no en lo psíquico. Estas parejas muy comúnmente vemos que están todavía adheridas a su familia de origen. No tienen independencia, una independencia psicológica, económica, que les permita hacer una nueva estructura de vida, un nuevo sistema de vida. Pero ahí está ya la pareja y muchas veces ahí están también los hijos y siguen ligados a la familia de origen, con varias modalidades. Una es cuando los dos están ligados a alguna de las familias o se turnan, ¿sí? Y entonces los problemas que tienen, muchas veces los problemas que ellos puedan tener se pierden en la problemática familiar. Ya no logran distinguir cuáles problemas son los que tiene mi familia y cuáles son los problemas que tiene nuestra interacción. Otro modelo es cuando uno de los dos es independiente, pero el otro es dependiente. Y entonces eso genera un choque entre ellos, muchas veces muy desgastante, porque el otro no puede romper, hacer esa ruptura sana para el crecimiento y poder establecer un nuevo sistema familiar con sus propias reglas. Entonces esto genera mucho conflicto. Y otra cosa es cuando una de las familias abusa de uno de los dos. Entonces él está atrapado en esta red muchas veces de chantaje que le impide desligarse de una manera sana para construir un nuevo sistema familiar. El segundo foco de conflicto que nosotros vemos es el mundo interno depositado en el otro. Todos los vacíos, todas mis carencias, las deposito en el otro. Y entonces lo que yo hago es un objeto fantasiado y nunca voy a ver al objeto real. El otro es un Frankenstein que yo he construido. Yo quiero esto de ti. Yo quiero que tú me des esto, que tú me llenes mis carencias infantiles, que tú te vuelques hacia mí y me hagas tener una satisfacción que yo por mí mismo no he logrado. Y esto es prácticamente imposible. Esas carencias se tienen que trabajar de manera individual y ubicar al paciente en lo que es el objeto real, con quién está casado. Muchas veces está casado con una fantasía que él ha formado y no con un objeto real, con el que realmente tiene junto. Y entonces la exigencia es cada vez mayor y
y el otro no la puede cubrir. Muchas veces los dos tienen estos objetos fantaseados y entonces aquello se vuelve en una guerra interminable. El tercero es la violencia. Realmente en toda pareja, en una crisis puede haber alguna situación de violencia, pero cuando esto se convierte ya en una forma de vida, es terrible. Eso es lo que se había, la violencia de género. Pero la violencia de género puede ser provocada por el hombre, puede ser provocada por la mujer o ejercida por el hombre o por la mujer, o puede ser ejercida por los dos. Hay parejas donde la violencia es su forma cotidiana de relación. ¿Qué quiere decir la diferencia entre violencia y los conflictos? Que la violencia tiene un indicador muy importante que es querer hacerle daño al otro de una manera consciente. Yo quiero dominarte, quiero que destruirte, quiero que tú hagas lo que yo digo, quiero ejercer un poder absoluto sobre de ti. Puede haber una violencia de este tipo de parte de los dos, o puede haber una violencia ejercida por el hombre hacia la mujer para someterla en este modelo que nosotros vemos de pareja, o puede haber una violencia de la mujer hacia el hombre. También las mujeres ejercemos violencia, eso es un mito de que solo el hombre. Entonces parcializamos el mundo y nosotros como psicólogos no podemos manejarnos así, tenemos que ver claramente qué es lo que sucede. Y el trabajo con estas parejas de violencia es sumamente fino, es muy delicado porque si trabajamos con por ponerles un ejemplo, una mujer sometida, el hecho de llevarla a la confrontación inmediata hacia el otro puede exacerbar la violencia. Entonces, hay que trabajar fino. A una mujer o a un hombre que es víctima de violencia, no se le puede decir, pues, salte, divórciate. Si no se separa de la pareja, no es que no quiera, es que no puede. Tiene impedimentos psicológicos que le impiden el poder cambiar, transformar su relación o abandonar la relación. Es algo sumamente enfermo, sin embargo, ahí está. Eso es algo que tenemos que trabajar de una manera muy profesional para no complicar más la relación. Y la otra situación son los conflictos externos, las vivencias graves que pueda tener una pareja, como por ejemplo el hecho de que a nosotros nos llegan mucho que tienen problemas de esterilidad, no han podido lograr un embarazo o han tenido pérdidas, que ya mis compañeros le hablarán sobre esto, pérdidas que son algo muy doloroso y que cuando la pareja no está bien cimentada pueden llevarla al fracaso, a la destrucción, porque culpan al otro, esperan del otro cosas que el otro no puede dar, uno a otro se culpan de lo que sucede. Esas son las 4 situaciones que nosotros vemos con mayor frecuencia y los indicadores que trabajamos en el libro porque somos los que más hemos identificado. Pero con esto hay otros indicadores que hay que seguir trabajando porque la vida en pareja es una vida de estudio, una relación de estudio interminable, ¿sí? Eso es lo que yo les quería, dar, les quería, transmitir con lo que yo escribí en este libro. Muchas gracias. Claudia, sumamente interesante. Tenemos ahorita más de 200 asistentes en línea. Están empezando a llegar muchas preguntas por vías alternativas. Sí. Solamente recordarles que al final tenemos un espacio para responder a estas preguntas y muy reflexiva tu intervención. Te agradezco muchísimo, Claudia. Tenos 30 minutos de paciencia para proceder a hacer la intervención, ¿vale? A ti, sí. Muchas gracias. Armando Córdoba Barrios, Armando, empiezas tu capítulo con una introducción que me atrapó. Dice, habían pasado los momentos más intensos en la sala de expulsión. La enfermera con una sonrisa fue acercando a la bebé aún húmeda, de tal manera que la mamá pudiera verla. La madre la vio por un momento y con un movimiento de su cuello dejó de verla. Estoy cansada, dijo, y al mismo tiempo en su mejilla resbaló una lágrima. Su atención volvió al dolor físico del posparto y a una profunda tristeza.
Pero es su hija, le dijo el médico. ¿No la quieres abrazar? Estoy cansada, repitió con voz apagada. Me atrapó el inicio de tu capítulo, me encantó, Armando. Tú vas a hablar sobre rechazo materno en la etapa perinatal, así se titula tu capítulo, y platícanos por qué te interesaste por este tema en particular y cómo has desarrollado tu experiencia alrededor de esta relación de maternaje. Pues muchas gracias. Creo que la inquietud empezó ahí en los consultorios de la torre de investigación, viendo a las mamás y a sus bebés, y también dentro al lado de las camas, en el piso, viendo la angustia de las mamás y a veces el llanto de los bebés, y cómo esto reflejaba mucho de lo que puede ser la relación materno-infantil en términos de un índice muy sencillo de reconocer que es la aceptación o el rechazo. Para poder enmarcar todo esto, yo utilicé la teoría del apego, que es una forma muy empíricamente válida, con mucha investigación indexada, miles de artículos a la actualidad, en donde se explica cómo es que la relación materno-infantil y en general la relación íntima entre las personas, a partir de los mamíferos y hasta las personas, se establece y se desarrolla. Dentro de esto se sabe que una madre que es sensible a su bebé, que tiene la capacidad de captar con fineza las señales de su bebé en cuanto a sus necesidades fisiológicas, pero también en cuanto a sus necesidades emocionales, es una buena mamá que va a dar seguridad, que va a dar confianza a su bebé. Es como un bebito que va a esperar momento a momento, día con día y así, que esta realidad vale la pena porque hay la suficiente confianza de que va a estar ahí la mamá o el cuidador, la cuidadora, para responder a sus necesidades tan emergentes, tan importantes en las primeras etapas. Y para esto yo quisiera pedirles un favor. Quisiera que la doctora Flores incluyera una pequeña encuesta, una sola pregunta, en donde cada uno de ustedes responda, y eso va a poder orientar un poco más adelante la plática. Piensen que un embarazo siempre implica un nivel de ambivalencia afectiva, es decir, de sentimientos opuestos en la mujer. ¿Y cómo no va a ser así? Si implica tremendos cambios, es una gran aventura, tremendos cambios no solamente fisiológicos, hormonales, sino inclusive en la identidad de la mujer. Y esto da temor. Y por otro lado, la ilusión de tener un bebito en sus brazos eventualmente. Supongan esto como una balanza, donde hay factores que van a favorecer la aceptación a ese bebé o en momentos, al contrario, el rechazo hacia ese bebé. Y todo lo que va a implicar después, porque según vaya a ser el resultado de esa balanza, se va a tener una consecuencia en la interacción materno-infantil en donde este bebé se va a sentir con bienestar y va a haber muchos intercambios venturosos entre los dos. Armando, solamente para comentarte que puedes ver el resultado de la encuesta en la barrita del lado derecho donde dice polls, ahí puedes ver cómo se están moviendo los números. Muchas gracias. Magnífico. Bien, entonces vamos a regresar a esto un poco más adelante. Los factores determinantes que van siendo desde el momento de la confirmación de la noticia de la concepción
sobre todo si es deseado y planeado ese bebé, o al contrario, si es una mala sorpresa, empieza a haber este interjuego de balance y aceptación. Después, durante la gestación, por ejemplo, dependiendo de si hay complicaciones o un mal pronóstico en el embarazo, si la mujer tiene que guardar un reposo, si hay un compañero o no, etcétera. Todos estos factores van a influir también, y asimismo en el nacimiento, que puede ser un nacimiento venturoso o traumático. Yo los invito a leer con más cuidado en el capítulo los factores que van sumando sus pesos para que esta balanza vaya tomando un equilibrio afectivo para la mujer. Hay dos momentos que son especialmente claves para que la mujer desarrolle una conciencia de esa vida que va creciendo dentro de sí misma. Uno es, en inglés se llama el quickening, estos primeros movimientos fetales, en donde al principio la mujer no sabe muy bien si es su propio organismo o es su producto que empieza a moverse, pero poco a poco le va creando la conciencia, y con esa conciencia la imaginación de un bebé por venir. Va creando a través de su embarazo fisiológico también un proceso de un embarazo emocional o psicológico, en donde va imaginando a ese bebito por llegar. Por eso es tan importante el momento de los ultrasonidos en el hospital. Cualquier expresión, verbal o no verbal, de los médicos va a ser captada por la pareja parental con gran avidez por conocer qué es lo que va a pasar con ese embarazo. Y si el médico tal vez está de mal humor o está preocupado por otras cosas o hace un comentario desafortunado, eso influye en la vinculación, porque la madre tiende a distanciarse de la experiencia cuando espera que haya malos resultados, y eso no favorece en lo absoluto el resultado final. Otro momento que es muy importante es el inmediato posparto. Esas horas o días posparto son clave, porque si hay una intervención en la vinculación, se puede modificar inclusive situaciones de rechazo que se vinieron dando durante la gestación. ¿Por qué? Porque es un momento clave en donde hay cambios hormonales y sobre todo de neurotransmisores como la citocina, que genera la posibilidad en la madre de esa vinculación. En el momento que hay ese contacto, que afortunadamente en perinatología se da este contacto piel a piel como una parte del procedimiento, cuando el bebé lo permite, su situación es estable, y cuando la mamá también lo desea, es algo muy importante para generar este disparador de la vinculación, y la madre entonces puede estar literalmente enamorándose de su bebé durante esos momentos clave. Tal vez antes, inclusive en el otro extremo, lo vivía como un parásito dentro de ella que interrumpía su trabajo, que le tomaba su atención de una manera que no le parecía, pero ya dentro de esta posibilidad de contacto y con una intervención adecuada, ella puede modificar todo esto. Algo clave dentro de estos momentos del posparto es que la atención materna se modifica. Hay muchísimos dolores durante este difícil proceso. Sin embargo, cuando ya hay el nacimiento, la mayoría de las madres deja de atender el dolor. Parece que el dolor se queda en un segundo plano y enfoca toda su atención al bebito. Lo analiza con mucho cuidado, siente su contacto, lo huele, y eso realmente hace que la madre pueda, si tiene la madurez suficiente en su desarrollo previo, focalizarse totalmente en ese bebito y en el bienestar de ese bebé.
Por ejemplo, vemos en el hospital a madres que, a pesar de que su bebito haga ruiditos o inclusive tenga llanto, no parecen hacerle caso. O que lo tome en brazos para amamantarlo, por ejemplo, pero que lo tenga de una manera rígida, que lo maneje con rudeza inclusive, y que en general esté ensimismada o que no le dé la atención adecuada a su bebé. La situación de observar con cuidado la interacción materno-infantil es una gran oportunidad, no solamente para generar posibilidades de mejor adherencia al tratamiento médico o un mejor amamantamiento, lo cual es fantástico, es un gran beneficio, sino además el intervenir en este sentido psicológico es dar la posibilidad de prevenir el futuro de salud mental de ese individuo y con ese individuo de una sociedad. Podemos pensar en menos trastornos psiquiátricos, podemos pensar en menos delincuentes, podemos pensar en vidas más satisfactorias cuando el cimiento de la vida en la relación materno-infantil está bien planteada. Regresando rápidamente a la cuestión de la encuesta, es muy interesante porque la mayoría está planteando que sí, de 30 a 35% de las madres pueden no tener esta vocación o estas habilidades. Eso corresponde a lo que en estudios se ha hecho a nivel transcultural de las madres que no pueden transmitir a sus hijos un apego seguro. Les felicito por este resultado. Muchas gracias. Doctor Espino. Muchas gracias, Armando. Interesantísimo. De hecho, siguen lloviendo las preguntas acerca de tu tema. Tenemos un espacio al final para que interactúes con el auditorio. Bueno, vamos a pasar, nos platicaste de una relación patológica entre la madre y su hijo, y vamos a pasar al tema de cuando encontramos algún defecto, alguna situación fetal. A mí en lo particular me identifica mucho este tema por mi formación de medicina materno-fetal y encontré el capítulo de la doctora Cecilia Mota González particularmente interesante. Ceci, empiezas también tu capítulo con un caso. Sara, de 36 años de edad, tiene una hija llamada Romina, de 5 años. También se embarazó de Magdalena, quien ahora tendría 2 años, pero cuando Sara estaba en la semana 28 de gestación, el corazón de Magdalena dejó de latir. Lamentablemente, faltando apenas 2 meses para que por fin naciera, murió. Sara se enteró de la muerte de su bebé a través de un ultrasonido de rutina cuando su médico, después de manipular por un buen rato el Doppler sobre su vientre, preocupado le informó que no encontraba el latido fetal, por lo que Sara y su pareja quedaron en shock. Y yo también, cuando leí el inicio de tu capítulo, de tu hermoso capítulo, Ceci, bueno, todos los materno-fetales te admiramos mucho, todos los que hemos tenido contacto contigo, por esta labor tan empática con las pacientes que están sufriendo una pérdida que por lo demás no puede ser configurada, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho tu participación en el libro. Yo te quiero preguntar cómo fue que te interesaste por este abordaje tan complejo, tan difícil del duelo. Muchas gracias, Ceci, te dejo la palabra. Muchas gracias, Salvador. Pues bueno, efectivamente yo comencé a interesarme en este tema del duelo perinatal a raíz de, por ahí del 2008, con el tema de mi tesis de maestría, que fue precisamente el proceso de duelo perinatal. Y este tema me empezó a interesar justamente por mi trabajo como psicóloga clínica
con las pacientes del Departamento de Medicina Materno-Fetal del INPER. Yo empecé a trabajar con ellas en el apoyo emocional cuando pues se les daba la noticia, se les daba el diagnóstico del problema que tenía su bebé. Y que, bueno, muchas veces estos embarazos, ¿verdad?, terminaban en el fallecimiento del bebé. Entonces, pues a lo largo de mi trabajo con ellas, yo empecé a observar ciertas situaciones en el desarrollo de sus duelos después de la muerte de sus bebés, ¿no? Me empecé a dar cuenta que el duelo que ellas desarrollaban tras la muerte del bebé era un duelo con características muy especiales, diferente al duelo que se puede desarrollar o que se desarrolla cuando se tiene una pérdida de cualquier otro ser querido. También empecé a observar que igual que como lo mencionaban los artículos y las investigaciones que se estaban haciendo en ese momento en otras partes del mundo, principalmente en Europa, el duelo perinatal era un duelo poco reconocido socialmente y eso dificultaba mucho la resolución del mismo, ¿no? No ayudaba a que estas mamás procesaran la muerte de sus bebés. Así es como yo me fui vinculando con este tema. Además, bueno, debo de reconocer que en ese tiempo el INPER era uno de los pocos instituciones de salud o quizá el único institución de salud que brindaba un apoyo psicológico y psicoterapéutico a las pacientes que sufrían pérdidas gestacionales. Y bueno, pues lo cual era muy, muy importante porque, bueno, está más que mostrado que el apoyo y el acompañamiento emocional es muy importante para que un proceso de duelo perinatal se desarrolle de manera normal, de manera natural y no se complique. Entonces, bueno, pues de aquí me vinculo yo con el capítulo ya del libro, ¿verdad? Aquí mi vinculación, porque yo tenía el interés de plasmar toda esta experiencia recabada de mi trabajo con las pacientes del Departamento de Medicina Materno-Fetal y además, pues, los resultados de las investigaciones que yo iba haciendo sobre el tema del duelo perinatal. Así fue como yo me fui, pues, interesando y metiendo en este tema y así es como llego yo al deseo de escribir, ¿no?, sobre el duelo perinatal y cómo, qué implica todo este proceso, ¿no? Pero pues bueno, ya para entrar en contexto con el tema del capítulo, debo decir que tanto el embarazo como el nacimiento de un hijo son acontecimientos de mucho valor para las mujeres en todo el mundo, pero principalmente para las mujeres latinas. En la cultura latina, la maternidad es uno de los medios por los cuales algunas mujeres logran una realización personal, logran un lugar en el espacio tanto público como privado, logran tener un rol social y a veces es una razón de ser y estar en el mundo para muchas de ellas. Por lo que entonces, pues el nacimiento de un hijo es un evento que la mayoría de las veces está plagado, ¿verdad?, de emociones positivas, de sueños, de ilusiones, de proyectos, de planes, y que si por alguna razón el bebé llega a fallecer, pues este acontecimiento
positivo, de esta explosión de emociones positivas, se convierte en un evento traumático de difícil comprensión y de difícil aceptación para los padres, tanto para la madre como para el padre, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que entender, y ya como lo mencionaba el doctor Córdoba, y como lo explica muy bien en su capítulo 2, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, a nivel psicológico, el vínculo afectivo de una madre con su hijo, pues se va desarrollando desde que esta mujer se entera de su embarazo, ¿no? Y lo que yo también veía en la práctica clínica es que muchas de estas mamás, pues, no solamente empiezan a desarrollar ese vínculo a partir de que se enteran del embarazo, sino desde antes, mucho tiempo antes de que llegue el embarazo como tal. A veces desde que se está planeando y desde que se está concibiendo la idea de que podría embarazarme, ¿no? Entonces, pues ese vínculo se empieza a fortalecer y empieza a cobrar fuerza a lo largo, pues, del embarazo, a medida que el embarazo va avanzando, de tal forma que, pues bueno, un hijo en gestación tiene una representación muy, muy importante, pues, para la mamá, para la mujer. Representa muchas veces el producto de su amor, el producto es la manifestación de vida con su compañero, ¿verdad? Representa pues un rol que quiere jugar, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que la mamá se vuelve la protectora y la cuidadora de este bebé, ¿no? Y ella siente la responsabilidad total del desarrollo y de la vida de ese bebé que trae en su vientre. Y pues cuando sobreviene la muerte del bebé, pues representa para ella una falla en este rol de protectora y de cuidadora de este hijo, ¿no? Lo cual impacta mucho en, pues también en su identidad, en esa identidad femenina. Uh-huh. De ahí que se empieza a hacer como muy complejo este proceso de duelo, uh-huh, porque si ustedes se fijan, el proceso de duelo por pérdida perinatal no solo es doloroso por la pérdida física del bebé, sino porque alrededor hay una serie de pérdidas también muy, muy importantes para la mujer, ¿no? Como decíamos, la pérdida de las expectativas, la pérdida de poder ejercer su rol materno que tanto ha visualizado, ¿no? Y que tanto ha idealizado, uh-huh. La pérdida a veces de su valía. Muchas mujeres dicen sentirse poco valiosas después de la pérdida de su bebé, ¿no? Se sienten menos que aquellas mujeres que logran llegar a buen término con su embarazo o que logran parir un hijo vivo. Uh-huh. Entonces, estas mujeres siempre se visualizan como menos, como una mujer inservible, como que su cuerpo no funciona adecuadamente. Y de ahí la complejidad después en este proceso de duelo, ¿no? Ante el duelo perinatal, bueno, pues empiezan a surgir síntomas depresivos, síntomas ansiosos, muchas veces estrés postraumático, vergüenza, culpa, uh-huh, y pues obviamente todo esto va a ir demeritando la calidad de vida de esta mujer, de la pareja y a veces pues también de la familia que rodea a esta pareja, porque pues no solamente ellos se ven involucrados en la pérdida, sino también pues su contexto familiar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues el duelo el duelo perinatal es un duelo complejo y es un duelo
con estas características diferentes a otros duelos, ¿no? Una de las principales características que lo diferencia de un duelo por alguna otra pérdida, tiene que ver precisamente con que ni los padres, ni los familiares, ni las amistades tienen la posibilidad de conocer al bebé y de formar recuerdos y vivencias tangibles que son importantes en el proceso en el desarrollo de un duelo perinatal, ¿no? Y de cualquier duelo. Las vivencias que uno tiene con la persona fallecida son muy importantes para el desarrollo normal del duelo. Y en el caso de la pérdida perinatal, pues no hay estas vivencias tangibles. Ese es uno de los aspectos muy característicos del duelo perinatal. Otro de los aspectos es que tampoco existe como rituales religiosos establecidos que legitimen esa muerte y que reconforten a los padres. Por eso es que el duelo perinatal es poco reconocido socialmente, ¿no? No hay un significado universal para este tipo de muertes. Y es decir, que los padres y las madres lo viven de una manera silenciosa, de una manera muy íntima, sin poderlo socializar y sin poder muchas veces tener el apoyo social tan importante dentro de los procesos de duelo. Entonces, bueno, pues esto es de manera muy general una parte importante del capítulo, ¿no? Les explico de manera general pues el contenido del capítulo pues una intención también al yo escribir este capítulo, pues fue precisamente validar este tipo de muertes y validar el duelo perinatal, analizar las complejidades del duelo y sobre todo acercar a los profesionales de la salud y sobre todo de la salud mental, ¿verdad? A entender este proceso complejo. Y para ello, bueno, pues yo dividí el capítulo en tres partes. La primera parte trata la situación de la muerte perinatal en México y en el mundo, el impacto económico que se tiene, y las implicaciones para las instituciones de salud y para el personal de salud. En la segunda parte del capítulo, pues hablo propiamente de la psicodinamia del duelo perinatal, las teorías del duelo para entender un poco más esta parte psicológica del proceso y obviamente las características que distinguen al duelo perinatal de otros duelos y las etapas de cómo se va viviendo el duelo perinatal. Y finalmente, bueno, pues en la tercera parte del capítulo hablo de manera general sobre la intervención psicológica, ¿no? Los pasos que hay que seguir para el apoyo y el acompañamiento emocional a las madres y a los padres que están atravesando un proceso de duelo perinatal, ¿no? Pues bueno, creo que es muy amplio el tema, ¿no? Es muy complejo, pero es una probadita de lo que pueden encontrar en el capítulo. No me queda más que invitarles a que se adentren en el tema, que es doloroso y es complejo, pero que es muy necesario de entender para poder apoyar de manera mucho más efectiva a todas estas parejas que tienen pues el infortunio de pasar por una muerte perinatal y vivir un duelo de este tipo. Pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención y su interés. Complejísimo, Ceci, complejísimo. Y tú con metodología lo haces ver sencillo, ¿no? Pero se necesita mucha experiencia para abordar a este tipo de parejas y poder acompañarlos y que hagan duelos fisiológicos, ¿no? Muchísimas gracias.
Ceci. Bueno, el cuarto capítulo, escrito por la doctora Evangelina Aldana Calva, trata sobre este sector de la población, sobre este grupo por arriba de los 65 años de edad que pues aumenta cada vez más en cantidad. De hecho, bueno, se dice que esta inversión de pirámide poblacional pues en algún momento va a superar a la población económicamente activa. Evangelina nos muestra en su capítulo, nos enseña en su capítulo cómo este concepto de climaterio pues es un hallazgo médico muy reciente del siglo XX. Yo quisiera preguntarte, Evangelina, ¿cómo es que te empezó a interesar este periodo de la vida que invita a la mujer a redescubrirse, a redescubrir su propio cuerpo, a resignificar en muchas ocasiones la vida, lo que fue vivido, lo que está por venir, y cómo fue que te interesó estudiarlo y lo que plasmas en tu capítulo? Evangelina, muchas gracias. Gracias, Salvador. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco al Instituto Nacional de Perinatología este gran espacio que nos da para compartir este producto que ha sido de resultado de muchos años. Y bueno, el cómo me adentro, ya tengo 2 décadas en el estudio, un poco más, en el estudio de mujeres con climaterio. Esto surge el interés de conocer qué pasa, adentrarme más, cada día más al tema, es a raíz del manejo psicoterapéutico que se da con los grupos de mujeres en esta etapa de vida, y donde a veces, por más que quiero entender qué sucede con los hormonales, cómo se atiende a las pacientes, y las pacientes seguían con mucha conflictiva, con muchos síntomas, yo me preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? Debe de haber algo más allá de. Entonces fue que me empecé a meter en este estudio. Y bueno, a lo largo de los años he logrado observar 2 formas de atender a este tipo de pacientes. Una con psicoeducación, que equivale a dar información sobre el tema. Muchas veces hay desconocimiento de los cambios que van a pasar y las impacta demasiado porque finalmente vivimos en una comunidad latina donde la belleza y la juventud ha sido muy valorada, sobrevalorada, diría yo. Y entonces cuando empiezan a ver estos cambios muy asociados con la vejez, incluso desde los mismos especialistas, impacta mucho a las mujeres. Y bueno, y esta es otra parte, desde la psicología, cómo damos psicoterapia, ¿no? Cómo abordamos a estas mujeres. Pero están también otros 2 enfoques, el enfoque médico y el enfoque de género o antropológico, que también nos dan muchos elementos para entender a las mujeres que transitan por esta etapa de vida y que son alrededor de entre los 40, 60, 65 años de edad. Y bueno, ¿cómo se da esto? Bueno, ya decía Salvador que es una etapa de vida que se clasificó muy recientemente. Efectivamente, ¿qué vamos a encontrar en este libro? ¿Qué quiero compartir con ustedes? Primero, un recorrido a través de la historia y del lugar especial que ha ocupado la menstruación y el cese de la misma. Y cómo esta ha sido asociada a sintomatología y cómo los especialistas de hace muchos años y los actuales, cómo les asignan ciertas actitudes a las mujeres que están viviendo el climaterio. Entonces ya vimos que es un periodo largo que dura aproximadamente 20 años y que aparte es importante hoy en día porque la esperanza de vida cada día aumenta más. Estamos viendo que la esperanza de vida es alrededor de los 85 años de edad. Y es importante atender a las pacientes para que antes que lleguen a esta etapa lleguen un poco más estables. Aparte, en las mujeres entre 40 y 65 años de edad, hoy en día son alrededor de 15 millones de mujeres. Entonces, esto hace que también se saturen ciertos servicios de las instituciones. Bueno, entonces ya vemos este recorrido, vemos cómo también la psiquiatría con Kraepelin se interesó en esto, dijo que la depresión era
propia de las mujeres y que de los hombres pocas veces iban a presentar depresión, aunque se encontraba entre los 40 y 60 años. Ya vemos cómo el género empieza a permear, cómo nos va a dar indicios de cómo enferman las mujeres y cómo enferman los hombres, ¿no? Bueno, ya para el siglo XX a principios del siglo XX empieza a haber mucha investigación y empieza a conocerse las acciones de los estrógenos, la importancia de la función ovárica, el impacto que ésta tiene en diferentes sistemas y órganos de la mujer. Y es así como nos va dando más elementos la ciencia. Y entonces vemos que los avances médicos y farmacológicos llegan a determinar algo que se llama climaterio. Porque en 1800 más o menos un doctor francés se interesó en estos cambios y le asignó el nombre de menopausia, pero solamente a la pérdida de la menstruación. Cuando ya llegamos al climaterio estamos hablando de la sintomatología que hay antes de que se presente la menopausia, la que se presenta durante la menopausia y la que se presenta años después de haber dejado de menstruar. Y cada una de estas fases se distingue por cierto tipo de síntomas. Y bueno, desde la medicina, ¿qué encontramos? La medicina usa este término para ver estos cambios fisiológicos, que ocurren en las mujeres y donde va a tener características especiales y donde nos hablan de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que disminuyen ciertos tipos de síntomas. Los síntomas se dividen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Aquellos de corto plazo son los síntomas vasomotores, como son bochornos y sudoraciones, que son los primeros que se hacen evidentes. Posteriormente, a mediano plazo están los cambios, físicos, donde ya hay encanecimiento, donde hay arrugas, donde el cuerpo ya no oculta que está en la transición a la vejez, por así decirlo. Y bueno, hay problemas en cuestiones vaginales, de incontinencia, entre otros. Y a largo plazo, pues se da la presencia de problemas básicamente cardiovasculares, porque como bien se sabe, los estrógenos son protectores cardíacos. Entonces aquí ya podemos ver cómo juega un papel importante la hipertensión, el colesterol, todo esto para que se presenten este tipo de problemas, pues por los desajustes fisiológicos que se dan en esta etapa. Y esto suena muy interesante y los avances médicos son muy importantes, sin embargo, no nos daban como para explicar todo lo demás. Entonces entra aquí la antropología y los estudios de género, que nos hablan los estudios de género que dicen que esta etapa de vida va más allá de lo biológico, es un evento biográfico y su constructo depende de varios factores, entre ellos los biológicos, los sociales, los culturales, los personales, entre otros. Y es por eso que a pesar de que el climaterio es un evento que se presenta en todas las mujeres, no todas lo viven de la misma manera, porque también, si bien es cierto que hay mujeres muy sintomáticas, también hay mujeres que presentan un mínimo de sintomatología y que es muy manejable, y que no representa un problema para ellas. Aquí por eso es importante también desde el género ver el significado y el simbolismo que tiene el cuerpo. Y cuando hablamos de belleza, de juventud, de reproducción y la reproducción asociada a la sexualidad, esto también nos habla de cómo se va a vivir el climaterio, cómo puede impactar a la mujer estos eventos. En la cultura latina esto es muy importante y son factores determinantes para la vivencia en esta etapa de vida. Opuesto a la literatura oriental, donde hay mínimo de síntomas, donde la mujer es educada de otra manera y donde no se le da tanta importancia. Ahora bien, aquí en México también es importante decirlo. Existen culturas todavía, como en el sur de la República, donde la vejez es muy reconocida, donde las mujeres conforme van envejeciendo van tomando importancia porque son las que tienen el conocimiento, son las que tienen la experiencia. Y entonces se vive de otra manera a las mujeres que estamos en el centro del país, donde finalmente es una población que tiende mucho a la queja.
Y bueno, también a partir de ahí seguían faltando otras cosas que nos explicara. Y es ahí donde pues llegamos al área psicológica y donde nos interesa el mundo interno de la mujer. O sea, ¿por qué la mujer da estas respuestas? Tanto fisiológicamente, podríamos decir, y cómo las actúa y cómo se percibe ella misma y cómo percibe a su mundo. Entonces, vemos que sin duda alguna los cambios fisiológicos, pues sí están demostrando el envejecimiento de la mujer, pero sin embargo, vemos que la queja propiamente cuando llegan a psicoterapia no tiene que ver con el climaterio. Y aquí es donde nos percatamos que las mujeres, las respuestas que dan son producto de una historia de vida. Y es aquí donde yo me interesé por tratar de dar estructura a esto. Ya hay otros capítulos del libro donde hemos publicado. El primer capítulo hacía yo referencia a cómo dividía yo la psicoterapia para un entendimiento mejor y que era en 4 fases. Aquella donde las mujeres llegan y refieren la queja, pero está depositada en los demás. O sea, los demás son responsables de que ella se sienta mal. Una segunda etapa donde empieza a haber conciencia de que sí son los demás, pero también es ella. Y una tercera etapa donde dice, no, creo que hay que reflexionar, creo que soy responsable de lo que estoy viviendo en un alto grado. Y la cuarta etapa donde ella toma conciencia y decide cambiar o no cambiar, porque también se vale. También se vale, hemos tenido en terapia mujeres que dicen, creo que es mejor quejarme de los demás a hacerme responsable de mí misma, pero ya es algo consciente, o sea, ya no es algo que no entienda, ¿no? Y bueno, y hay un segundo libro donde hablo del proceso, de cuáles son las intervenciones psicológicas que se hacen, cuál es la finalidad, cuál es la línea de atención y por qué ha funcionado en una institución de tercer nivel. Que si no mal recuerdo, creo que somos de las pocas instituciones, o si no es que la única, donde tomamos a la paciente, hacemos todo un proceso. Primero es un acompañamiento, definitivamente somos apoyo al área médica. Damos un acompañamiento al proceso reproductivo por el cual está aquí, que en este caso es el climaterio, pero hacemos un proceso psicológico buscando que mejoren su calidad de vida. Y bueno, ya adentrándome a esto, en este capítulo yo lo que quise es como ya irme más adentro de ese proceso y para esto cité 3 cosas importantes en el capítulo, que es el vínculo afectivo, del cual ya nos dio una idea Armando, la intimidad y la soledad. Bueno, ahora vamos a ver, estas mujeres que llegan con estas quejas, en su mayoría han tenido un vínculo afectivo no favorable en su infancia, ha habido abandono, ha habido rechazo, eso que ya hablaron los compañeros, que es muy interesante. Ha habido pérdidas, ha habido problemas de pareja. Bueno, ya vemos como toda una historia, pero en este vínculo afectivo mal establecido en algunos casos y en otros casos mal interpretado, con una percepción negativa, porque también es importante decirlo. Los problemas psicológicos existen porque si hay un mal vínculo, pero también existen porque hacemos una mala percepción. A veces se refiere una infancia muy dramática y a la luz de la objetividad podemos ver que no era tan dramática, sin embargo, sus herramientas emocionales lo que hicieron fue dar esta mala interpretación, ¿no? Entonces, para esto, para resolver esta cuestión del vínculo, tenemos que llegar a a trabajar con un yo adulto que le llamamos nosotros, y que no es otra cosa más que una persona que tiene que adaptarse a su realidad con lo que cuenta, tanto interna como externamente, bajo una situación de responsabilidad, ¿sí? Y esto es lo que definimos como un yo adulto. Bueno, ya una vez
que entendemos esto, trabajamos con la intimidad. La intimidad no es otra cosa que tener la capacidad de ver quiénes somos, pero también de ver nuestras falsedades y de ver nuestros malos entendidos. Es no depositar todo lo que me pasa y todo lo que siento es por los demás. No. ¿Qué parte es mía? Y entonces, si yo logro entender esas falsedades y esos malos entendidos, es lo que hace que yo sea una persona, es lo que hace mi individualidad. Entonces, lo rico del ser humano no es ser humano, lo rico del ser humano es entender que soy individual, pero que esa individualidad tiene una responsabilidad con lo que me pasa. Por eso es importante tocar este tema. Aquí es, dentro de esta intimidad, pues va implícito también lo orgánico, porque soy única. Entonces muchas veces no entendemos por qué a mí me pasa y por qué a la otra no le pasa, pero somos únicos orgánicamente, simbólicamente, es qué me dio mi comunidad, mi contexto, mi cultura, mi sociedad, mi relación con mi gente, qué me dio para que yo le dé un simbolismo a mi cuerpo y cómo es que yo interpreto el climaterio. Porque lo importante aquí es cómo también se ha usado en estas comunidades latinas despectivamente. Es como muy común encontrar que si te enojas, cuando eres joven, te enojas y te dicen, pareces climatérica. Entonces ya es una ofensa, ¿no? Entonces creo que también eso es importante, cómo se le da el simbolismo a esta etapa y a este cuerpo. Pero también la intimidad incluye lo emocional, ¿no? Todo esto está implícito en la intimidad, porque somos seres individuales. Y esto parte desde nuestra subjetividad. Desde que yo interpreto las cosas, ya soy individual. Ya estoy conformando mi intimidad. Eso que solamente yo sé y yo entiendo y que los demás, por más que se quieran meter en mí, nunca entenderán, ¿no? Porque a veces somos mucho de, entienda, señora, o sea, pero no va a entender lo exterior si no entiende quién es ella. Y bueno, ya una vez resuelto y descubriendo esas trampas personales que tenemos todos los humanos, podemos empezar a deshacernos de muchas cosas que no nos corresponden o que están mal interpretadas. A partir de ahí llegamos a algo que es la oportunidad de la vida de todos los seres humanos y que nadie quiere, que se llama soledad. La soledad tiene muchas definiciones de acuerdo a la especialidad que queramos verla, pero es bien interesante porque aquí, por ejemplo, tenemos que hablar de esta intimidad de que no hay gente con nosotros, una soledad social, donde nadie nos acompaña. O también podemos verla desde esa soledad que hablan las personas que desde los estudios de género, donde las mujeres se nos ha educado para siempre estar acompañadas de un hombre. Y entonces esto es súper importante, ver de qué soledad hablan las mujeres cuando llegan a terapia. Y nos hablan de una soledad o nos hablan de una desolación, que también es muy diferente. La desolación es que esas veces que decimos, mis hijos no llegan a la hora que me dijeron, mi marido no llega a la hora que me dijeron, esa es una desolación. Es como querer manejar un poco el mundo, ¿no? Y entonces estas cuestiones de no poder estar separados. Pero también la soledad es entendida como un momento de oportunidad para reflexionar, porque es donde podemos estar con nosotras mismas como mujeres. Y esto aplica no solamente en climaterio, aplica para todas las mujeres en cualquier momento de su vida. Pero en este caso que hablamos de climaterio es muy importante porque hay que hacer una revaloración de quiénes somos, una recapitulación de nuestra vida para entender por qué somos quienes somos y para poder encontrar qué herramientas emocionales tenemos y cuáles tenemos que favorecer para enfrentar de una mejor manera este momento de vida. Entonces creo que el llegar a esta soledad es muy importante, es un tiempo, un espacio
Es un elemento de verdad importantísimo que puede tener cualquier mujer para lograr salir adelante en todo esto que ha vivido, lo que vivió y lo que vive y lo que va a vivir. Este es un momento en donde podemos generar herramientas en este sentido. Pero también me gustaría terminar con esto, que a veces decimos que infancia es destino, pero no necesariamente. Y por ahí les voy a leer una cita textual. Es importante señalar que los traumas, carencias en la infancia, fallecimiento de padres o hermanos, discusiones entre los padres, los malos tratos, abandono y descuido también juegan un papel relevante y son factores para predecir problemas en la formación, crecimiento y fortalecimiento del yo. Es esa parte que nos relaciona con el exterior. Sin embargo, el que existan todos los elementos favorables, buenos padres, un hogar estable, una economía estable, la relación adecuada de un buen vínculo con los hijos, no garantiza un yo fuerte. Por eso es que es importante la psicoterapia en cualquier momento de la vida. Y creo que es necesario decir que tomar psicoterapia no implica que estemos mal. Implica hacer una reflexión sobre quién soy, cómo soy y para dónde voy. Entonces, con esto cerraría yo la presentación de este libro y bueno, los invito a leerlo. Gracias, Salvador. Interesantísimo, Evangelina. Nos llenaste de reflexiones como tus tres coautores restantes. Bien, tenemos unos minutos que considero muy valiosos para responder a muchísimas preguntas que nos hicieron en el chat y ahorita las tenemos clasificadas. A mí me apena que va a haber muchas preguntas que probablemente no sean susceptibles de ser respondidas por causas de tiempo, pero estoy seguro que las respuestas las encontrarán, las van a encontrar en el libro. Por favor, Ceci, Clau, Armando, si prenden sus cámaras y abren sus micrófonos para vernos todos. Bueno, la pregunta más recurrente es dónde se puede comprar el libro. Todo el mundo ya se quiere hacer de una copia. Y bueno, al final les vamos a poner el vínculo para que puedan adquirirlo a través de internet, pero también se pueden pedir informes directamente aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Igual ahorita en el chat les pongo, nuestro teléfono es 55 20 9900. Lo ponemos ahorita en el chat, pero si me haces favor de poner el número, y la extensión del Departamento de Psicología es la 147. También la 313, ¿no? Sí. La 147 y la 313. Ahí pueden pedir informes directamente y seguro los van a atender alguno de nuestros autores. Así se manda hasta autografiado la copia. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a las dudas que han surgido por parte de nuestro auditorio. Hay muchísimas dudas. Tengo esta de Laura Yasmín Domínguez Chávez. Ella pregunta al doctor Córdoba si existen estudios a lo largo del tiempo, por ejemplo, en la niñez o adolescencia, de qué pasa o qué efectos hay en los niños con la relación madre-hijo cuando el apego es disfuncional o no es seguro, Armando. Bueno, yo quisiera que imaginaran como un cimiento, ¿no? Que se plantea muy bien en el primer año y va a hacer que un edificio, que es el desarrollo del individuo, crezca recto, fuerte y que pueda enfrentar adversidades. Cuando hay un apego inseguro, a partir de los primeros meses de interacción con la madre, va a haber consecuencias en el resto del desarrollo. Va a haber consecuencias cognitivas en el niño, en su aprendizaje. Por ejemplo, no se va a poder regular adecuadamente y va a tener mucha angustia y no va a poder tener una buena calificación en matemáticas, o va a tener más adelante la elección de una pareja inadecuada que va a repetir las pautas inseguras.
y así sucesivamente hasta la vejez. Es decir, tiene consecuencias a través de todo esto. Ahora, no quiere decir que eso sea lo único. También hay experiencias que van a ser positivas después en relaciones significativas y que puedan modificar hacia lo positivo un apego inseguro inicial. Y al revés, cuando hay una situación traumática en el desarrollo, se puede perder el apego seguro. Entonces, la cascada de consecuencias que hay a través de la vida son muchísimas y hay muchos estudios que se han hecho en diferentes aspectos en cuanto a esas consecuencias. Perfecto, muchas gracias, Armando. Aquí hay una pregunta dirigida a Claudia. Dice, desde su punto de vista, ¿qué aspectos debe de trabajar una pareja para evolucionar a la funcionalidad y qué rasgos caracterizan a una pareja funcional? Es muy importante. Bueno, uno del trabajo que se hace, primero es el que ellos puedan adquirir una autonomía como pareja. Muchas parejas llegan a psicoterapia, piden ayuda, y el problema fundamental es que no han logrado tener una autonomía como pareja, tomar sus propias decisiones, ir construyendo un nuevo sistema familiar. Otro punto importante que se trabaja es qué se espera del otro, porque muchas veces lo que se espera del otro es algo que tiene que ver más con la persona y con sus vacíos y carencias internas e infantiles que con lo que el otro puede o puede dar, debe o puede dar. Entonces ahí está hacer esa diferenciación entre distinguir el amor y el desamor. Muchas parejas ven como desamor algo que en realidad es amor, no logran identificar que el otro o la otra da lo que tiene y lo que puede. No llena sus expectativas porque han armado una fantasía de lo que debe ser la relación de pareja. Entonces, no logran identificar qué pasa con el amor que el otro les da. Entonces, uno de los factores que nosotros trabajamos es que logren identificar al otro como persona real y cómo interpretar lo que el otro les da. Y muchas veces se llevan sorpresas. Otro elemento es que nosotros podemos definir como amor o el que el otro ama a su pareja como la búsqueda del bienestar del otro como el suyo propio. ¿Sí? En parejas donde hay mucha violencia se busca vaciar al otro, someter al otro, dominar al otro. En cambio, una pareja que quiere al otro busca su bienestar. A veces el otro no lo sabe interpretar y ese mundo subjetivo del que hablan mis compañeros es muy importante trabajarlo porque está muy influenciado por vivencias del pasado. Entonces hay que aterrizar al objeto real, quién es el otro, cómo es el otro. Y en la psicoterapia no necesariamente debe estar la pareja, aunque esté uno de los miembros de la pareja y haga los cambios, inmediatamente, como si fuera un juego de billar, repercute en el otro y en la familia. ¿Sí? Qué complejo, claro. Esta pregunta va para Evangelina. Dice, bueno, voy a pegar dos preguntitas que están muy interesantes. Dice, en mi experiencia durante el climaterio aumentan los trastornos del sueño y la falta de sueño empeora el bienestar psicológico de mis pacientes. ¿Sugiere usted algún abordaje en este sentido? ¿Ha identificado lo mismo que yo? Y de forma pegadita dice, Verónica Becerril Rocha dice, ¿qué hay de la menopausia quirúrgica? Ok, bueno, empiezo con la última pregunta. Creo que es bien interesante y se me pasó decir, ¿no? Bueno, hay climaterio precoz o climaterio quirúrgico en jóvenes, en mujeres muy jóvenes. De hecho, hemos tenido pacientes de 18 años, de 20, 22. Aquí es mucho más impactante que en una mujer adulta por todas las implicaciones que tiene. Son mujeres que no han tenido una pareja o no un matrimonio o no han planificado todavía incluso su vida y no han tenido hijos y entonces aquí se trabajan mucho más cosas porque es quitarles las posibilidades de muchas cosas porque hay que, aunque el mundo esté cambiando, como pone por ahí Carmen Flores, las actitudes
no cambian mucho con las generaciones. Ellas siguen manteniendo las actitudes de una necesidad de una maternidad, en la pareja como varón que quieren tener descendencia. Muchas veces la mujer con un climaterio precoz o quirúrgico a edad muy temprana es muy castigada emocionalmente, socialmente, y entonces sí creo que el trabajo es diferente. Sí es muy importante ver cómo los padecimientos se están dando a edades tempranas y nos llevan a esto. Entonces es necesario replantear los abordajes con estas mujeres que aquí también se han llevado a cabo para dar una estabilidad, y es el replanteamiento de una vida, de objetivos de vida personal, y es con lo que se trabaja con ellos, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, lo del insomnio. El insomnio sí es frecuente, sí tiene que ver con cuestiones hormonales, sin duda alguna. Sin embargo, también está muy relacionado con su estilo de vida que lleven actualmente. Son mujeres que desplazan sus necesidades con los hijos, entonces ya su vida propia en muchos casos está olvidada, entonces se preocupan mucho que por los hijos están resolviendo cosas que no les corresponden, y esto también los lleva a un proceso de insomnio. Recordemos que en el climaterio se da el efecto dominó. Ajá. Y aquí también es importante decirlo, si los síntomas fisiológicos no se tratan, se convierten en síntomas psicológicos. Entonces, si yo tengo bochornos y no son tratados, voy a tener entonces insomnio. Bueno, me va a afectar el estado del sueño. Y si me afecta el estado del sueño, me va a afectar también mi humor. Y entonces se va generando un ciclo vicioso donde hay que detectar, ahora sí como una mesa de billar, cuál es el síntoma que debe de ser tratado para que deje de impactar en todos los demás. Si desaparecemos un síntoma, podemos aliviar muchos otros que estén asociados. Y creo que el trastorno del sueño hay que ver también que en muchas mujeres está presente incluso antes de la menopausia. Entonces, primero hay que ver cuándo se presenta, averiguar sus antecedentes de todos los síntomas, tanto fisiológicos como psicológicos, tenemos que contextualizarlos, porque eso nos va a dar mejor manera de tratarlos. No se oye. No te oímos. No sé, Salvador, prende tu audio. Perdón. Para Ceci, Laura Yasmín Domínguez Chávez pregunta, ¿cómo se sabe si la mujer que sufre pérdida de su bebé logra elaborar su duelo o no? Ese es como de fondo. Y hay dos de forma que también están muy interesantes. Carmen Flores Cisneros pregunta, en el proceso de duelo ante pérdida perinatal, si tenemos algún área aparte para que las mamás vivan la muerte del bebé. Y Patricia Eugenia Armijo Rodríguez, cuando hay una pérdida, ¿se le da a la pareja la posibilidad de despedida física y emocional de su bebé? Sí, pues bueno, parte de esta es un protocolo de actuación, ¿no? Ante la pérdida perinatal. Y sí, pues afortunadamente, ¿verdad? Decía yo en la presentación que el INPER era uno de los institutos y de las instituciones de salud que fue como de las pioneras aquí en dar este soporte y este apoyo emocional. De hecho, sí se debe de dar una contención, ¿no? Inmediata a la mamá y a la pareja, si es que la hay, para que este proceso de duelo se desarrolle de manera adecuada. Obviamente, el que los padres se puedan despedir de su bebé, puedan y a lo mejor más que despedir, puedan como hacer tangible la pérdida, porque también muchas veces cuando se trata de una pérdida perinatal, pues muchas veces no se tiene este bebé, ¿no? Físicamente, que los padres puedan ver y entonces esto dificulta el duelo. Entonces, importante, más que de servir de despedida, es hacer objetiva esa pérdida, para que los padres empiecen a resignificar
la pérdida, ¿no? Por un lado. Y la otra pregunta, perdón, era... Era un poco cómo identificas que una mamá que tuvo una pérdida no está elaborando o lo está haciendo no de forma fisiológica. No de forma así adecuada. Bueno, hay muchas investigaciones al respecto. De hecho, pues se tiene para la resolución del duelo, el DSM-5 maneja el promedio de 6 meses a 1 año para la resolución de un duelo. Sin embargo, los estudios que se han realizado en el duelo perinatal nos hablan de que un duelo perinatal tarda mucho más tiempo en poder llegar a su resolución. A veces más de 3 años para que una mamá o una pareja puedan finalmente aceptar y asimilar la pérdida de ese bebé. Entonces, no nos vamos tanto por el tiempo que lleva el duelo, porque además el tiempo depende mucho de las características y de los recursos psicológicos que tenga cada persona, ¿no? Entonces, no nos vamos mucho por el tiempo, sino más bien por cómo está viviendo esa pérdida esa mujer o ese hombre, ¿no? ¿Qué es lo que está aconteciendo en su vida? Y entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico de si el duelo se está complicando, si se está atorando en alguna de las tareas o fases, ¿verdad? O si está corriendo de una manera natural. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias. Desafortunadamente, bueno, pues los lineamientos de tiempo no me permiten hacer más preguntas. Voy a hacerles llegar todas las preguntas del auditorio para que podamos resolverlas por los medios adecuados, pero déjenme decirles que están los 4 llenos de felicitaciones. Interesante tema de estudio de la mujer en el climaterio, es darle importancia a la mujer en todas las etapas de la vida, excelentes temas tan importantes para la pareja, gracias por la información, muchas gracias a la psicóloga Ceci por su intervención, gracias, temas muy complejos e importantes elementos para el trabajo profesional interdisciplinario, muy buenas tardes, muy interesantes esos temas, felicidades a las autoras, súper interesante, muchas felicidades a los ponentes, muy interesante la presentación, excelentes pláticas, en dónde lo podemos conseguir. Felicidades a todos los invitados, seguramente un excelente libro. Gracias por cada uno de los capítulos. Muy interesante el trabajo de cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir la información y trabajar para nosotros. Excelentes los autores del libro. Felicidades. Excelente la presentación del libro. Excelente la presentación. Es un tema interesantísimo y un libro interesantísimo. Y muchas más, y muchas más. Muchas felicidades. Nos visitan de Mexicali, de Puebla, Morelos, Chihuahua, Michoacán, de aquí de la Ciudad de México, de Pachuca, de Querétaro, de Colima, de Veracruz, de Lima, Perú, de Guatemala, más de 250 asistencias el día de hoy en un tema por demás interesante. Fue una delicia este webinar y muchas gracias por todo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Aparece el vínculo para la compra del libro y está en el chat el teléfono y las extensiones para que se pongan en contacto todos los interesados. Por ahí nos preguntaban, soy de Perú, ¿cómo adquiero el libro? Bueno, pues llámanos y nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Thank you.